amigos de IGN, bienvenidos a un nuevo programa IGN de Comic Room. Aquí os hablaremos cada cierto tiempo, cada 2 semanas, cada mes, depende de las novedades del mundo del cómic, de todo lo que hay en el papel, de superhéroes, de no tan superhéroes, incluso de historias curiosas. Y para ello, nuestro anfitrión casi va a ser Carlos Burpegui, que es nuestro experto en cómics. Así que buenas, está Carlos. Buenas, sí, aquí vamos a hablar un poco de cómics, que si no tanto videojuego hay que variar un poco. Sí, y bueno, este primer mes no hemos podido ver todas las novedades que nos habría gustado, pero sí que empezamos fuerte, porque por ejemplo tenemos un montón de novedades de Marvel. Sí, esta vez nos hemos centrado un poco más en Panini, porque para ir probando un poco cómo empezar este formato, y traemos 4 cómics de superhéroes bastante interesantes para estas navidades también, que pueden ser buenos regalos. Son estos que tenemos por aquí, ¿verdad? A ver, pues vete contándome. Vale, pues el primero, aquí lo enseñamos, ¿no? El universo Marvel de Grant Morrison, que bueno, Grant Morrison es uno de los guionistas más conocidos del mundo del cómic, y esta vez Panini ha traído sus historias menos conocidas dentro de los superhéroes, e incluso ha traído una que nunca se editó en español, que es una pequeña historia cómica sobre Nick Furia. Y aquí, por ejemplo, tenemos una de los años 90, que es Skrull Kill Crew, que es muy gamberra, muy Grant Morrison, que se junta además con Mark Millar, que es el de Kick-Ass y tal, que también son los dos muy gamberros, y es un cómic en el que no tienen pelos en la lengua en desatar violencia, insultos contra el poder, contra el gobierno, contra los propios superhéroes, muy gamberro. También hace una versión de Los Cuatro Fantásticos, muy suya, pero en esta ocasión como muy intimista, se va hacia el otro lado. En lugar de haber tanta violencia, es más las relaciones entre la familia, la primera familia de Marvel, como la llaman, ¿no? Y también, por último, quitando esta pequeña historia, hay una que es Marvel Boy, que es un personaje muy importante dentro de Marvel, porque de hecho tiene el propio nombre de la compañía en su título de superhéroe, ¿no? Y de nuevo sí es un Morrison mucho más desatado, con mucha violencia, mucha destrucción, destruye Nueva York apenas unos meses antes del 11 de septiembre, o sea que estuvo ahí como rozando el palo de que se lo podían publicar o no. Y es muy interesante, sobre todo para la figura de Grant Morrison, es para completistas, que se me va la palabra, y es muy interesante ver cómo ha ido pasando dentro de Marvel. Grant Morrison, que es uno de los grandes autores Marvel, sí. No quizás de los más grandes o con más nombre, pero sí uno muy relevante. A mí personalmente me gusta mucho porque sus New X-Men, que es lo que lo hizo grande con los mutantes, es una verdadera delicia de leer, que además está todavía siempre muy disponible y se reedita a menudo, y eso también es una recomendación del propio autor, que está muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Algún día veremos algo de esto en el universo Marvel cinematográfico? Pues hombre, ahora acaban de decir que quieren reiniciar como una franquicia nueva con los mutantes, ¿no? Igual va siendo hora de mirar un poco a Grant Morrison más de frente y dejar un poco más las historias un poco más antiguas, de los 80-90, y irse ya hacia los 2000. Sería interesante ver un New X-Men en la pantalla. Y ahora, bueno, vamos con lo siguiente, que bueno, es Spider-Woman, que a todos os sonará un poquito, pero sonará más, sobre todo porque ahora está Spider-Man Homecoming, pues muy... Claro, ahora que tenemos al trepamuros, ¿no?, en la gran pantalla, dentro de poco, con esta nueva reinversión del personaje, Marvel ha diversificado un poco sus historias de Spider-Man, y en lugar de ser siempre Spider-Man, que hasta hace 3 o 4 años en los kioscos había hasta 4 o 5 series mensuales de Spider-Man, siempre el mismo Spider-Man en diferentes universos, y ahora digamos que hay 3 series que se mantienen en activo, que son la Spider-Woman original, que es Jessica Drew, una Spider-Woman de un universo alternativo que es Tierra 65, que se llama Spider-Gwen, porque es Gwen Stacy, en lugar de Peter Parker, a quien picó la araña, y un nuevo personaje femenino también arácnido, que es Seda, que es una chica a la que le pica la araña, la misma que pica Peter Parker, y por azares del destino y un supervillano se pega 10 años encerrada en un búnker, y cuando sale es así un poco como una Kimmy Smith de la vida, no sabe qué ha pasado en los últimos 10 años, entonces es un personaje como muy alegre, muy afable, y aquí han hecho un crossover entre las 3 líneas editoriales, entre las 3 historias, han juntado a los 3 personajes en una historia de saltos temporales, porque le roban a Gwen Stacy de Tierra 65, le roban su aparato para saltar entre los tiempos, un villano, entonces las 3 se tienen que juntar para impedir que se juegue con las realidades múltiples. Es muy interesante porque además hay diferentes dibujantes en cada número y cambia mucho el estilo. Hay Vanessa del Rey, que es hispana y dibuja muy bien. Es un tomo muy interesante y viene bien para gente que a lo mejor no ha leído nunca a los 3 personajes, para hacerse una idea de cómo va
sus vidas dentro de Marvel. Yo te iba a hacer una pregunta. Me estás diciendo que hay 3 Spider-Woman. ¿Sabrías decirnos cuántos Spider-Man hay? No sé, no sabría decirlo. Mogollón. Hace de hecho unos años hubo un evento que es el Spider-Verse y tal, que se empezaron a juntar todos los Spider-Man que ha habido en algún momento. Y hay decenas de variables de Spider-Man. Mi favorito es Spider-Cerdo. Spider-Cerdo, hace lo que un Spider-Cerdo hace. Sí. Sí. Y si seguimos con la actualidad, además, bueno, lo otro de Marvel que no sea pues Vengadores y todo esto, además de lo que la noticia que esta semana salía, que Hulk va a estar en el planeta Hulk, Sakar. Va a aparecer en Thor, que ya que estamos aquí un poco hablando de cómics, Carlos, cuéntanos por qué me importa a mí el planeta Sakar. Pues yo creo que debería importar porque Planet Hulk, que es una saga del personaje de Hulk, no sé de hace cuántos años, 8 años así a lo mejor, quizá a mí es de lo que más me gusta de Hulk porque humaniza mucho al personaje, porque digamos que le hacen una jugarreta en la Tierra y lo mandan muy lejos, lo quieren mandar a un planeta deshabitado porque se ha vuelto muy peligroso, que es un poco lo que se ve al final de Los Vengadores, que ya es demasiado violento y él teme descontrolarse. Pues aquí en lugar de hacerlo voluntariamente, en los cómics le mandan a posta y en lugar de caer donde debía caer, cae en otro planeta que está habitado. Y Hulk, digamos que ahí acaba formando una familia, se hace rey o líder del planeta y vuelve después a la Tierra, que es lo que se conoce como la Guerra Mundial Hulk. Vuelve muy cabreado con un pequeño ejército de superhombres de ese planeta y aliados suyos para patear el culo a todos los superhéroes buenos que le enviaron fuera en su momento. Entonces puede ser muy interesante el toque que le den en la nueva de Thor a esa relación de Hulk con el resto del mundo y con Thor, que claro, la película en realidad es de Thor, no de Hulk, pero puede ser interesante esa visión de Planet Hulk, que además es muy recomendable también, tienes que leerla. Vale, me la apunto. Como vosotros, que sois aficionados a IGN, seguro que os mola pues Deadpool, pues tenéis que ver la primera. Y leeros este cómic. Sí, yo no soy muy fan del personaje, lo reconozco, quizás no es de lo que más me gusta, pero Panini está editando lo que se llaman las minis de Masacre, que son historias del personaje que o bien no llegaron en su día a España porque no tenía mucho tirón hasta la película, o bien es el mejor momento ahora que está muy de moda y se está preparando ya la segunda parte de la película de traer historias. Y en este caso es Masacre peleándose contra Cable, que quien lo conozca saben que han sido aliados y han sido amigos y colegas y han tenido líneas juntos, y aquí hacen un juego narrativo, digamos, muy gracioso porque sitúan toda la historia antes de que se conozcan los personajes. Como es una historia de viajes en el tiempo, Deadpool viaja a la guerra civil, a la guerra de independencia para cambiar la historia de Estados Unidos, y Cable tiene que ir a detenerle porque claro, está trasteando con las realidades, que es algo muy peligroso y más si las ve Deadpool, y allí se conocen por primera vez antes de que se conozcan realmente en la realidad. Y la segunda historia es Masacre contra Ojo de Halcón, que en realidad no es que se peleen ellos dos, sino que hacen un equipo de personajes muy patosos, porque el Ojo de Halcón no es el de las películas, es el Ojo de Halcón que hizo Matt Fraction, que es un guionista que hizo un Ojo de Halcón como muy indie, como muy torpón, que no se viste de superhéroe, que es su día a día en su casa, por así decirlo, y se junta con Masacre, que le trastoca un poco su día a día, lo cual es bastante normal conociendo al personaje. Muy chulo, además, bueno. Si eres fan de Deadpool. Hombre, si eres fan de Deadpool, están muy bien estas ediciones porque te están trayendo las historias más importantes o más clásicas del personaje, y aquí hay un par de ellas muy interesantes. Y después seguimos, bueno, pues en esto de Marvel, con otro de los personajes del universo Marvel que va a cobrar más profundidad, pues porque ahora se está tocando todo lo místico, o sea, como se ha hecho con Doctor Extraño, y poco antes empezó con la Bruja Escarlata, que es la siguiente de la que vamos a hablar. De hecho aquí traigo personalmente mi novedad favorita de todo lo que trae Marvel este mes, que es la serie en solitario de la Bruja Escarlata, que se lleva hablando de ella mucho tiempo antes de que llegas a España, porque quien hace las portadas tan chulas como esta que veis aquí es David Aja, que es un español, que se llevó el premio Eisner, que son los Oscars del mundo del cómic. Se llevó el último que tiene 3 o 4 creo, precisamente por estas portadas. Y aquí lo que toman es a la Bruja Escarlata en solitario, digamos separada de todo el concepto Vengadores, de su hermano, de su padre, Magneto, o sea, le quitan todo lo que hay alrededor suya, que digamos durante toda su historia ella siempre ha existido en relación a sus padres, hermanos y tal, y aquí digamos que le dan una visión mucho más independiente, con un corte feminista muy marcado, porque además, como es una bruja, se habla mucho del concepto de las brujas a través de la historia, de si han sido mujeres independientes o no, y cuál es la labor de una bruja
en el siglo XXI, en un mundo donde la magia, por ahí van los tiros, está decayéndose. Entonces una historia como muy intimista de este corte que es nuevo que está haciendo Marvel, como hemos hablado, El Ojo de Halcón, la Capitana Marvel de Kelly Sue, que es la guionista. Es un corte muy indie dentro de lo Marvel, pero que aprovecha para tocar conceptos que normalmente no se tratan en un crossover entre Los Vengadores y Masacre. Tiene un rollo mucho más intimista, el dibujo es genial, van pasando diferentes dibujantes por ella, como, bueno, hemos hablado antes de Vanessa del Rey, pero Steve Dillon, que es un dibujante de Vértigo muy conocido, e incluso en español, Javier Pulido hace un número al final que está muy interesante, es muy recomendable, además es de los tomos finos, digamos, es más asequible. Va a ser continuación porque estos son los 100% Marvel, que es lo que trae Panini de las grapas americanas, que aquí pues no tienen el tirón que tienen como para publicarlo cada mes, pues cada 6 meses, 5 meses, te lo traen en un tomo pequeñito, finito, para que puedas leer esas series que en América tienen relativo éxito y aquí a lo mejor no lo tendrían. Y ya abandonamos Marvel y nos vamos por algo que seguramente os suene si habéis estado atentos a IG en España. Y es, hemos hablado con la autriz. Autora, puedes decir autora. Sí, con la dibujante. De Bella Muerte. Ahora ha salido Bella Muerte 2 y sí. Bueno, ¿por qué me debería importar Bella Muerte? Cuéntanos. Pues Bella Muerte creo que tiene, esta es la segunda parte, trae la segunda parte que se ha publicado ahora a principios de diciembre, lo trae Astiberri, que es una editorial española que trae cosas muy interesantes y alejado también del concepto superhéroe. Bella Muerte personalmente es de mis cómics favoritos de los últimos años, tiene un dibujo espectacular, que es el de Mario, que estuvimos hablando con ella casi 3 horas, estuve hablando con ella de videojuegos, de cine, de cómics, de todo. De Carlos diciendo de todo. Que estás enamorado. 3 horas estuvimos y lo más interesante es una historia que empieza siendo un western, que da un salto a la Primera Guerra Mundial, que sabemos que va a dar un salto porque nos lo contó Ed Marrio, no en primicia porque ya se ha dicho en Estados Unidos y tal, pero de las primeras veces que ha hablado abiertamente de ello, van a saltar al Hollywood de los años 30-40 del principio, y es una historia que cuenta como una especie de fábula alrededor de la muerte, que es un personaje existente en este universo, y como sus segadores, ¿no? sus muertes pequeñas, por así decirlo, y sus relaciones con el mundo de los humanos que han sido tocados tangencialmente, por así decirlo, por la muerte. Entonces, como es una fábula, siempre una fábula del western, una fábula de la Primera Guerra Mundial, no sabemos por dónde irán en el Hollywood de los años 30-40, pero lo que sí seguro es que Kelly Sue, que es una de las guionistas ahora mismo más potentes en Estados Unidos, que ha llevado Capitana Marvel y la sigue llevando, cuenta una historia muy interesante, muy alejada también de lo que se suele leer, digamos, dentro de los superhéroes. Entonces puede ser una fácil manera también de acercarse a otro tipo de historias dentro del cómic, con este Bella Muerte, que además tiene una muy buena edición en español, a diferencia de en inglés, que siempre los costes son mucho más baratos. Aquí viene con muy buena calidad de papel y de dibujo, que sobre todo es lo más espectacular para mi gusto. Me lo vas a dejar, ¿verdad? Te lo puedo dejar. Me lo vas a dejar. Está grabado, de hecho. Y bueno, ya se nos han acabado los cómics que recomendamos este mes, pero hay más que nos habría gustado quizás ver o que podemos incluso recomendar a priori resultan interesantes. Sí, pues hemos hablado solo de Marvel, que no se enfaden. Los fans de DC también van a tener esta pequeña mención. FC ahora en enero ha mandado ya las novedades, ha comentado qué novedades van a traer, y además de seguir con sus grapas mensuales de todos los personajes, trae un par de cosas muy interesantes. Yo creo que entre ellas lo más interesante puede ser, están haciendo una revisión de, como están cumpliendo 75 años como editorial, DC, no FC, están sacando unos tomos muy tochos, muy difíciles de leer en la cama, porque acabas aplastado, que seleccionan las historias más importantes de sus personajes. 75 años de Batman, de Juego de Halcón, iba a decir, bueno, que me matan, de Linterna Verde, y ahora para enero llega Superman y Wonder Woman. Y quizás leerse los 75 años de Wonder Woman es la mejor manera de preparar un poco la cabeza de cara a... Ahí. Sí, es verdad, está por ahí. Superman Y Batman justo. Entonces traen Superman y Wonder Woman, y ahora que va a venir la Liga de la Justicia en un futuro, y ahora en verano la película en solitario de Wonder Woman, puede ser muy interesante. Y también quizá para los que se quedaron con un poco mal sabor de boca después de Escuadrón Suicida, han abierto una nueva línea SC, que es pura maldad, que van a recoger las historias de los personajes villanos de DC, y van a empezar con el Joker. Puede ser muy interesante leer
a un Joker que quizás pueda gustar más que el de la película, que yo personalmente no la he visto, shame on me, pero no parece haber gustado mucho a los más fanáticos. Escuadrón Suicida, yo la vi y me gustó, es divertidilla. Es Ya está. divertidilla. Pero tenemos amigos en común que dicen que es Que la echan peor muchas película películas. del año. No lo comparto, pero lo respeto. Y por último, pues Milky Way Ediciones, que es una editorial española que está editando manga más independiente, quizás alejado de los más mainstream, ¿no? Alejado de Naruto, One Piece y tal. Pues para el primer trimestre del año han anunciado dos cosas que pueden ser muy interesantes, que es Immortal Rain, que es de una autora que es Kaori Ozoki, que ha sido un gran éxito en Japón, es como una obra clásica y no se había editado en España nunca, y van a editar los 11 tomos poco a poco, a su ritmo, pero van a empezar este primer trimestre, esperemos que en enero a poder ser salga ya el primero, y es muy interesante ver cómo ciertas obras de manga más desconocidas van llegando pues poquito a poco aquí a España. Y también muy interesante, no podía pasarla, van a editar un manga que está teniendo mucho éxito en Japón, llevan creo que 3-4 tomos, que se llama Dungeon Meshi, que creo que lo van a traducir como Dragones y Mazmorras, que es un manga culinario, que es esto que aquí hay muchísimos manga de este tipo, que son cocineros en un mundo así fantástico, que tienen que meterse en mazmorras como Dungeon and Dragons, pero para poder cocinar platos. Y por lo visto es muy divertido y se va a editar en español por primera vez en este primer trimestre de 2017, y estamos deseando de ver qué trabajo hace Milky Way, porque Milky Way, hay que decirlo, edita siempre muy bien, además muy bien de precio, muy cuidadas las ediciones, así que esperemos que le salga bien la jugada y que guste tanto aquí como está gustando en Japón. Sí, pues esperemos a ver si el mes que viene o la semana que viene, cuando toque el próximo Comic Room, podemos hablar de todos estos cómics que van a salir y de muchísimos más. Gracias, Carlos, por haber venido a instruirnos un poco en esta materia. Ha sido un placer tenerte y, por favor, ven más. Esperemos lo que se pueda. Y a vosotros, gracias por haber estado aquí viéndonos en nuestro primer The Comic Room. Ya os sabéis, dejad comentarios, quejaos, pedid cambios o mejoras, porque estamos deseando escuchar vuestra opinión. Así que sin más, hasta la próxima. Hasta luego.